Buen día, estimados alumnos. Bienvenido a la asignatura de Introducción a la Ganadería. Eh, si bien estamos en un escenario de contingencia, operaremos a través de aula virtual. Cualquier consulta, favor utilizar este canal. En la medida que alguien presente dificultades acerca de la modalidad de enseñanza o plataforma, favor comuníquemelo. Creo que hay al menos una persona que tiene choque de horario. Favor, escríbanme acerca de eso también, porque a partir de la próxima semana lo más probable es que empecemos a trabajar a través de videoconferencia por una plataforma que aún se está implementando en la universidad, y dado el escaso número de licencias y conexiones que tiene la plataforma, no podrían haber choques de horario. Pero por favor necesito que esas situaciones me las comenten a la brevedad a mi correo, que bueno, aquí está mi correo personal, pero mi correo de la universidad es carlos.arenas@vm.cl. Bien, en esta asignatura yo siempre hago comentario que yo parto de la expertise que tengo en el área a enseñar. ¿Y cuál es mi expertise en el área de ganadería? Bueno, si bien soy de la mención ganadería, antigua mención que había en la universidad, mi mayor experiencia en el área es pastizales y evaluación de proyectos ganaderos. Entonces, los contenidos que vamos a abordar en esta asignatura son principalmente tres. Uno, partimos por lo que es el análisis de los sistemas pecuarios, con todo lo que es la base para la producción animal, o sea, los fundamentos que esto quiere decir de la pezuña para abajo a la pezuña para arriba. Para luego revisar algunas técnicas y procedimientos ganaderos para incrementar la productividad, pero responsablemente. Y finalmente, el trabajo tipo taller que vamos a efectuar en esta asignatura es un proyecto ganadero. Dada esta modalidad de trabajo en línea, aún estoy en evaluación si lo vamos a hacer por grupos o individual. Además que estoy viendo que son pocos los que están inscritos en esta asignatura, son como unos 7 alumnos. Lo que se refiere a las evaluaciones, tenemos 7 acápites. Los 3 primeros, que son las cátedras, de un 20% cada uno, controles semanales, que van a ser de las lecturas que se van a recomendar semana a semana, que en esta ocasión, por ser la primera sesión, hay varias lecturas que van a servir a modo de nivelación respecto a los sistemas ganaderos. Vamos a ir haciendo algunos talleres de algunas herramientas que se utilizan para proyectos ganaderos, especialmente un taller de formulación de raciones, la determinación de forraje aprovechable, que es esencial para los balances ganaderos, y la formulación y evaluación de un proyecto ganadero. Lo que revisaremos en esta sesión será ecosistema ganadero, el concepto de ecorregiones, la productividad primaria potencial por sitio, por ecorregión, y la productividad por sitio condición. Es decir, vamos a hacer un review de lo que es de la pezuña para abajo, la base del fundamento de producción desde el punto de vista ecológico. Bien, cuando nosotros hablamos de ecosistema ganadero, en general estamos hablando de todos los factores que se involucran de manera directa o indirecta en la producción animal. En este caso va a depender mucho del tipo de producción, cómo este ecosistema lo vamos a clasificar o categorizar, porque todo sistema debe ser esquematizado para poder estudiarlo y mejorar sus ciclos, porque como agrónomos nosotros estamos mandatados a poder mejorar los ciclos naturales para incrementar la productividad.
Este diagrama involucra, presenta de una manera bastante sencilla la captura de energía primaria solar a producción de vegetación que luego es consumida por ovejas en este caso, quienes a su vez tienen algunas externalidades, pero no tiene el concepto de ciclo. Otra manera de esquematizar estos sistemas ganaderos es a través de clásicos diagramas, que aquí ya se puede apreciar una cierta ciclicidad. Ya dependiendo, como les decía, de qué estemos estudiando. En este caso, aquí se están estudiando más los aspectos de externalidades de los sistemas, en donde se diagramatiza los gases de efecto invernadero que son aportados por algunas industrias ganaderas. Temas que vamos a ir tocando en el desarrollo de la clase, porque todo depende del tipo de ganadería que tú vayas a realizar. Es bastante injusta a veces cuando se le echa la culpa, por decirlo de esa manera, a los sistemas rumiantes del calentamiento global, cuando los grandes contaminantes tienden a ser industrias y quemas de bosques, etcétera. Porque además los sistemas rumiantes, cuando no son intensivos, que ese es un tema, tienen un buen equilibrio con la pradera, y finalmente la pradera actúa fijando mucho del carbono que liberan los animales, generando finalmente un balance positivo al ecosistema. No así los sistemas intensivos, que ya los vamos a ir viendo en algunos acápites de la asignatura. Otros ecosistemas ganaderos ya involucran algunos tipos de servicios extras que aporta el ambiente ganadero, sean culturales, sean de hábitat de ecosistema, etcétera. En lo formal actualmente se habla de los servicios ambientales. Le adjunté una lectura al respecto para que puedan verlo, porque ese y la lectura entre tantos revalorizan los ecosistemas ganaderos extensivos desde el punto de vista de conservación de hábitat, cultura y patrimonio patrimonio humano. Aquí hay otra visión que ya empieza a involucrar, como la anterior, pero de una manera un poco más sistematizada, la influencia del mercado, las corporaciones y regulaciones con el ecosistema ganadero. Bueno, como ustedes pueden ver, maneras de poder definir ecosistemas ganaderos y relacionarlo con aspectos económicos, sociales, son diversos. Este otro diagrama yo se lo he puesto netamente para poder mostrar que hay algunas diagramatizaciones que involucran la captura de energía y flujos de ella. Esto es propio de la energía, que no es energía, es emergía, viene de memoria energética. Que esto, lo más probable es que ya hayan visto algo de esto en recursos naturales. Si no, me comentan y puedo subir material al respecto, porque es bastante interesante. Es una versión ecológica muy particular de ver los sistemas. ¿Por qué lo comento también? Muchas de la ciencia, muchas de las herramientas ambientales que se aplican hoy en día vienen de la antigua ganadería, de los planteamientos de range management del año 42, los estudios Flores y Bryant, entre otros, sobre balance ganadero. Se empezaron a sacar varias funciones y herramientas de cómo manejar temas ambientales. Nosotros vamos a operar en base al siguiente esquema con respecto a los sistemas ganaderos, por el sistema de ecorregión. ¿Y por qué este? Porque más allá de generar una estructura de trabajo a nivel predial,
tiene incorporada mucha información de carácter productivo ganadero. En lo particular a esta asignatura, nosotros nos vamos a referir mucho a lo que es la jerarquía ecológica, en donde los factores predominantes vienen siendo los aspectos climáticos, después los geomorfológicos y los edafoambientales. ¿Por qué? Porque son de mayor a menor permanencia. Ahora vamos a ver de eso. La base del sistema tiene su fundamento en los aspectos climáticos. ¿Y por qué? Porque es la variable de mayor permanencia y la que más influencia en la productividad primaria de un ecosistema. Les he adjunto en el aula virtual el libro de correcciones, el cual está basado en el sistema climático de Köppen, pero está desactualizado. El actual sistema es de Köppen-Geiger, que es su discípulo, en los cuales los climas se han corrido un poco, cosa de que cuando vean ecorregiones hagan referencia a este mapa, que es el actual. Y también, a modo de consulta, subí un GIF en donde hay una proyección climática. O sea, hay que entender que el clima no es estático, a pesar de que es de alta permanencia, pero no es estático más cuando estamos hablando de escenarios de cambios climáticos, mega sequías que están ocurriendo últimamente, entre otros. Y bien, ¿cómo influencia el clima en nuestra productividad primaria? O sea, recordemos que productividad primaria es pasto. Aquí tenemos un zoom a lo que vendría siendo Sudamérica, cómo estos tipos climáticos influencian en el tipo de cobertura vegetacional y a su vez depende mucha influencia del tipo de cobertura vegetacional que se está desarrollando, cuál es la productividad primaria neta. Eso es NPP y esto está en gramos por metro cuadrado al año. Si ven que esto ya es como de perogrullo, a un clima desértico habrán formaciones séricas y con productividades primarias netas prácticamente de cero. Todo lo contrario, en climas tropicales vamos a tener forestas siempre verdes por lo general, y las mayores productividades por metro cuadrado al año. Nosotros, más que esta unidad de gramos por metro cuadrado al año, nosotros utilizamos toneladas de materia seca por hectárea. Acá estos gramos, claro, son gramos de materia seca, pero nosotros en ganadería usamos toneladas de materia seca al año. Esta cifra de acá es más utilizada en temas ambientales. Adjunté también estos estudios, el de Reich y otro más que hace alusión a la determinación de productividad primaria neta, para que los lean. Son textos más o menos fáciles de leer. No les voy a preguntar en el quiz sobre las funciones que están adentro de la determinación. Me interesa que vean los resultados y comparen los climas con sus productividades primarias netas. Y bueno, ¿qué factores del clima son los que intervienen en la productividad primaria neta? Principalmente precipitación. Este es un compilado que hice hace un tiempo con datos de la FAO y un estudio de Tinchen, en la cual se relaciona la precipitación de cada uno de los ecosistemas. Son ecosistemas de diferentes lados del mundo. Cómo se relaciona la precipitación con el rendimiento en kilos de materia seca por hectárea. Que si queremos hablar en tonelada, consideren la primera cifra nomás. Entonces, así vemos que a mayor precipitación, mayor productividad, y esta curva es característica para cada ambiente. Ahora, puede que en el libro de correcciones o en algunos de los reviews que hay por ahí que le voy a juntar, el Range Management habla de que sobre bajo 400 milímetros la precipitación pasa a ser la limitante para la productividad, y sobre 800 vendría siendo factores edáficos los limitantes para la productividad, habiendo ahí un pequeño margen entre los
400 y los 800, que da para ese individualidad, ese qué sé yo, de cada uno de los ecosistemas. Pero en la práctica, y a través de varias mediciones, ocurre esto, que igual, a pesar de que pasemos de los 800 milímetros de precipitación, la relación sigue siendo lineal. Y lo contrario, que por eso todo esto es un caso a caso. Estos son datos que se han recopilado de diferentes fuentes, pero el año 2007, que llovieron aproximadamente unos 120 milímetros, si más no recuerdo, hice ensayos de fertilización, o sea, basándome en lo que planteaba el Range Management. No debería haber habido efecto de fertilización por la poca pluviometría, que solo eso sería a partir de 800 milímetros, y sí hubo efecto de la productividad. De hecho fue el doble. Esos temas, bueno, se ven más a profundidad en forraje, pero cuando nosotros hablamos de pastizales, eso incluye pasturas, que son las especies que uno cultiva, como alfalfa, vallicas, etcétera, y praderas, que viene siendo la degeneración espontánea, y pocillos, que son rezagos del cultivo de algunos cereales. A veces es muy desventajoso cuando dicen, no, es que las praderas no son productivas, porque las comparan con las pasturas. Claro, pero las pasturas están fertilizadas. Ahora, yo les recomiendo, si les toca en algún momento hacer balance de carga animal y gestión de pastizales, hagan, antes de pensar en colocar una pastura, un pequeño ensayo con una dosis de fertilización no limitante sobre la pradera que ustedes tienen, para ver si vale la pena en términos de costo establecer una pastura o no. Un aspecto que les comentaba que determina la productividad primaria, y en esencia, es la precipitación. La temperatura sí y no, tiende a influenciar un poco más en la temporalidad de producción, pero la precipitación ha sido y va a ser, yo creo, la limitante para la producción de pastizales. Me, me estoy acordando, por ejemplo, nosotros tenemos pastizales que no, aquí en esta zona no producen mucho. Ya en la zona sur hay una mayor productividad de pastizales, pero en sectores tropicales la expresión de pastizal es tanta, pero tanta, que incluso hay algunos ecosistemas que el pasto crece al menos unos 10 centímetros por día, para que más o menos magnifiquen la productividad de algunos ecosistemas. Bien, otro aspecto que limita la productividad de un ecosistema, productividad primaria, viene siendo la condición del pastizal. Acá, como ustedes pueden ver, hay de nuevo una escala de milímetros, y está relacionado con unidad animal mes, que la unidad animal mes viene en relación directa con la cantidad de pasto que está ofreciendo el ecosistema. Podría ser la conversión, pero lo quise dejar así, que es lo más cercano a la fuente original de donde saca esta información. En donde, para un mismo tipo de ecosistema, tenemos diferentes grados de respuesta entre precipitación y producción. ¿Y cuál es lo que detona esta diferencia? Es la condición del pastizal. Un pastizal que está en una condición muy pobre, o sea, está muy degradado, va a tener una menor respuesta a la precipitación versus un pastizal que está en una excelente condición productiva, a un mismo margen de precipitación, tiene una pendiente de respuesta mucho más positiva. Aquí hago siempre el comentario que los sistemas ganaderos tienen la pésima fama de provocar desertificación, etc. Y es verdad, pero es porque lo han manejado mal. Porque muchos ganaderos, o sea, gente que se dedica a la ganadería, como decía un profesor que tuve hace un tiempo, son porteros, abren puertas, cierran puertas, pero nunca calculan cuántos animales caben en su predio.
Y si tú no haces ese cálculo base, fácil, pelan el predio y con el correr del tiempo va bajando la condición del pastizal hasta que ya después crecen especies invasoras, especies muy poco productivas que no tienen el potencial fisiológico para poder expresar la biomasa como las de condiciones excelentes. O sea, acá estamos hablando, en el nivel más bajo, estamos hablando del pasto del chancho, Hipochaeris radicata, eh, estamos hablando de Coleria fleoide, o sea que son pastitos que en el mejor de los casos no van a crecer más de 10 centímetros. Y como 10 centímetros y ya con su floración, que eso tiene un menor valor nutritivo como especie pratense, etcétera. A estas alturas, aquí en condiciones regulares, tenemos avena, por ejemplo, la avenilla, esa la clásica que le dicen arroz negro también. Y ya en estos otros tenemos praderas altamente productivas en términos de biomasa, en donde hay asociaciones de mélica, por ejemplo, que es una hemicriptófita que es nativa y crece todo el año y que con agua tiene una expresión de biomasa fuerte, fuerte, que puede crecer fácil 1 metro, 1 metro 2, eh, a diferencia de las que se encuentran por este lado, como les decía, que como mucho 10 centímetros. Ahora, haciendo la bajada a números, nosotros podemos identificar cada ecorregión, que la ecorregión viene siendo el tercer nivel de Keppen, con una productividad potencial aproximada. Estos datos fueron realizados en base a estadísticas censales y otros datos de campo del año 95. O sea, lo más probable es que haya que actualizar mucho, pero yo he querido mostrárselo a través de una tablita que tengo por acá. Espérame un poco. Para que puedan ver en el caso chileno, agrandar un poco esto, cuál es la relación entre ecorregión, productividad primaria, aquí está en kilos por hectárea, versus la productividad secundaria. Que la productividad secundaria entendámoslo como kilos de peso vivo por hectárea al año. En esta tabla ustedes van a encontrar todo esto está referido a rumiantes, porque la productividad secundaria, puede variar de acuerdo al tipo animal y el tipo de manejo. Estos son todos datos de gabinete. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, entre provincias climáticas de reino seco, ustedes van a ver que la productividad primaria en lo que es desértico no sobrepasa los 100 kilos, versus estepario, que sí hay algún tipo de precipitaciones, podemos subir de la tonelada. Nosotros estamos acá, la secoestiva nubosa, 3 toneladas de productividad primaria. Bueno, hago el alcance. Esto depende también del tipo de pastizal que tengamos, porque nosotros perfectamente podemos tener una pradera con fertilización y curva de nivel y hasta casi triplicar este valor en situación de precipitación normal. Pero miren lo que pasa cuando vamos a otros ambientes. Por ejemplo, en este tenemos 5 toneladas de productividad primaria, y esto es productividad primaria netamente de precipitaciones, nada más. Ya. Esta tablita se la voy a dejar en el aula también para que la puedan revisar. Yo no tiendo a preguntar el dato exacto, sino que yo pregunto entre rangos, como para que puedan relacionar la provincia climática y más o menos qué tipo de productividad uno podría esperar de ella, para que enfoquen su estudio para el quiz
eh, más en las relaciones que memorizar datos, porque los datos van a variar dependiendo el año, las fuentes de información, entre otros, pero lo importante es la relación entre ellos. Como por ejemplo, esta es como bajando de nivel, o sea, de provincia, y ahora estamos en la variable edad ambiental. Eso quiere decir el suelo y sus condiciones más dominantes. Esto es qué podemos esperar en términos de productividad de un suelo, dependiendo de si su textura es liviana, media, pesada, o su profundidad es suelo delgado, mediano, profundo, y el grado de hidromorfismo. Para los que no se acuerdan, el hidromorfismo es el comportamiento del agua en el perfil del suelo. De este modo, mientras más blanco, podríamos esperar una mayor productividad del lugar. Es así que, por ejemplo, los suelos 88, o sea que son suelos medio profundo, medio, interprétese por una textura franca, y con un drenaje moderado, van a ser los más productivos. Mientras, para bloquear la fila, mientras a una mayor presencia de humedad en el suelo tiende a haber una asfixia radicular o falta de oxigenación, y empieza a limitar la productividad del ecosistema a un punto que si ya hay un hidromorfismo permanente no podremos esperar mucha productividad de ese pastizal. Es por eso que hay muchas pasturas que tienen especies altamente productivas como la alfalfa, pero muy demandantes en temas de drenaje, y se hacen obras de drenaje para acercarse lo más posible a esta zona. Ya un poco adelanté esto, pero aquí va con la referencia al estudio. En otro nivel, lo que afecta a la productividad primaria del pastizal, vamos haciendo un review. Primero, clima. ¿Y qué cosa de clima? Principalmente precipitación. Después, factores edafambientales. Me salté a propósito distrito, que la variable geomorfológica, porque esa la vamos a ver cuando hagamos algún ejercicio de balance ganadero. Pero, volviendo. Clima, variable edafambientales, y la tercera viene siendo la condición. ¿Y qué entendemos por condición? Hay dos versiones. Dos versiones para estudiarla. Una, que es netamente el ámbito productivo, o sea, cuánto está produciendo nuestro ecosistema versus su potencial. Y la otra es la composición florística. La primera de ellas, tú necesitas datos, necesitas saber cuáles han sido las productividades anteriores y con otros tipos de precipitaciones para poder medir la productividad potencial de ese pastizal. Datos que muchas veces no tenemos. Entonces, ¿qué sucede por lo general? Te llaman para evaluar los pastizales y las cargas ganaderas, preguntas por registro, no hay registros. Entonces, utiliza esta otra vía, que es la vía de evaluar la composición florística del pastizal. Si en algún momento nos autorizan a poder reunirnos, podemos hacer un práctico de esto, porque no solo se utiliza en temas de ganadería, también se utiliza en estudios ambientales, y de hecho ese es uno de los trabajos que yo hago en mi otra jornada. Tú haces una línea Parker, que es estirar una wincha y ver cada 50 centímetros qué especie hay. Tú concentras esa información y evalúas a qué rango está ese ambiente. ¿Y de qué modo? Fíjense acá. Por ejemplo, una condición excelente, que es lo más cercano al clímax del ecosistema, tiene una alta proporción de especies decrecientes, que son las especies tipo nativa. Algunos también las juntan con esta, que son las deliciosas. Tienen ese nombre porque es la respuesta al pastoreo. Ya voy para allá. Y tienen cierta composición de especies acrecentantes. Pero en la medida que el ambiente está un poco más degradado, pongamos el ejemplo aquí irregular, ya hay una menor proporción de especies decrecientes, ya no hay deliciosas,
Y las que empiezan a tener un papel un poco más predominante vienen siendo las acrecentantes. Y pueden aparecer algunas inserciones de especies invasoras. Mientras si el ambiente ya está muy degradado, la condición es muy pobre, ya vamos a encontrar prácticamente especies invasoras y acrecentantes. Ya, ahora comentar esto. Este estudio es de Flores y Bryant. ¿Qué hicieron ellos? Se basaron en las teorías de evolución convergente de Clemens, y quizás lo han escuchado por otro lado cuando hablan de las evoluciones clemensianas, que son evoluciones convergentes y por lo general bidireccionales, en donde tú tienes un ambiente, le ejerces una cierta presión y este empieza a degradarse con el correr del tiempo paulatinamente, y tú puedes detener esa presión y empieza a volver hacia su estado original. Eso en ecología se llama sistemogénesis. Lo primero que le comenté, que es la degradación, es retrodegradación, y la mejora es progresión. Esto siempre en los límites en que no destruyamos los componentes del ecosistema, llámese pastizal. Entonces, ¿cómo llevaron a número Flores y Bryant esto? Tomaron un predio X y lo sometieron a una carga animal relativamente alta. O sea, se pasaron un poco, pero no tanto como lo hacen algunos ganaderos acá. Así, en el correr del tiempo, empezaron a evaluar que mientras este pastizal bajaba en su condición, esta era la respuesta que tenían los grupos de especies. Donde los primeros que desaparecieron, y muy rápidamente, fue un grupo particular de plantas que ellos denominaron deliciosas. Porque al igual que nosotros, los animales discriminan las plantas. Algunos le dicen, hacen floreo, que empiezan a caminar y empiezan a decir, oh, esta planta me gustó, y van todos a comer esa planta y desapareció rápidamente. Pero después, cuando ya se empiezan a abrir nichos, empiezan a ocuparlos algunos componentes de ellos y otros ya empiezan a aparecer. Plantas invasoras, tenemos el pasto del chancho que les comentaba, que es clásico por estos lados. Tenemos los yuyos, zarzamora, etc. La acrecentante, de las que ya le he mencionado, la avena, la decreciente, aquí está la nacela y mélica, es deliciosa. Bien, como actividades prácticas de esta sesión, son 3. 1, hay una prueba de diagnóstico que quiero que desarrollen. En esa prueba de diagnóstico, por favor, inclúyanme sus datos actualizados para poder contactarme con ustedes en caso de inconvenientes en la plataforma o chequear conectividad, etcétera. Hay una pequeña guía de aproximación al sistema pecuario para que busquen información por ahí y la completen. Y quiero que vayan pensando desde ya en qué les gustaría armar el proyecto ganadero. Por proyecto ganadero me refiero en alguno de los rubros que vean en la guía de aproximación, ver en qué les gustaría desarrollar el proyecto. Bien, estimados, no he querido agobiarlos mucho por ser la primera sesión que tenemos. Favor, cualquier duda, consulta, usen el aula virtual. En caso de cualquier inconveniente, por favor háganmelo saber, por aula, por correo, etcétera. Y le estaré comunicando oportunamente qué va a pasar con lo de las videoconferencias. Espero que me comentaron que en esta semana se iban a instalar el software Collaborate dentro del aula virtual. Así que una vez ejercidas las pruebas de rigor, les comentaré. Lo otro, revisen el syllabus,
Ahí están todas las fechas planificadas para el semestre. Si bien es una primera, o sea, en nuestra carta de navegación, estamos en una situación excepcional de contingencia, así que está en revisión. Vamos a tratar de no desviarnos mucho del mismo, pero bueno, mantengamos la comunicación, no dejen la lectura y todo para el final, tratemos de hacerlo más fluida esta clase y eso, les deseo que estén bien. Por favor, cualquier problema que tengan, eh, que no necesariamente sea académico, sino que no pueden participar por X razón, o tienen mala conectividad o otros, por favor háganmelo saber para yo poder derivar al canal correspondiente. Eso chicos, nos vemos en la próxima.